sonido! Un simple bip bip que el 4 de octubre de 1957 se escuchó en todo el mundo. Y lo cambió todo. Para siempre. Es la señal del Sputnik 1. Y aunque todos conocemos la imagen de esa pequeña esfera de metal, la historia de cómo llegó ahí arriba y lo que provocó es mucho más compleja. Totalmente. Porque no es solo la historia de un satélite. Es la de un misil, diseñado para la aniquilación que casi por accidente, que inauguró la era espacial. Y también es la historia de cómo el miedo a ese bip bip reinventó la educación en Estados Unidos. Y, paradójicamente, es el origen de dos de nuestras grandes preocupaciones hoy en 2026. Por un lado, la crisis de la basura espacial, y por otro, estas nuevas carreras tecnológicas como la de la inteligencia artificial. Vamos a conectar todos esos puntos. Queremos entender cómo una simple bola de metal de 83 kilos pudo tener un impacto tan grande. Para entenderlo, hay que empezar con el hombre que estaba detrás de todo. Un hombre cuya existencia era uno de los secretos mejor guardados de la Unión Soviética. De acuerdo, empecemos por ahí. Esto no fue una decisión, digamos, de un comité, ¿verdad? Las fuentes apuntan a una sola persona, Sergei Korolev, el diseñador jefe. Así es. Y lo de diseñador jefe era en sí una forma de ocultar su identidad. Nadie en Occidente sabía su nombre. De hecho, muy pocos en la misma URSS lo sabían hasta después de su muerte. Era como un fantasma. Exacto. Korolev era el Wernher von Braun soviético, pero con una historia mucho más oscura. Había sido prisionero en un gulag siberiano durante las purgas de Stalin. ¿Qué me dices? Sí, acusado de traición, sobrevivió de milagro y lo rehabilitaron para que trabajara en el programa de cohetes. Esa experiencia le dio una ambición, casi sobrehumana. Un momento. ¿El padre del programa espacial soviético era un ex prisionero político? Eso le añade una capa de complejidad increíble. Precisamente. Y explica su obsesión. Para los militares y el Kremlin, el objetivo era uno: desarrollar un misil balístico intercontinental, un ICBM, para lanzar una bomba de hidrógeno sobre Estados Unidos. ¿Y lo lograron? Claro. El cohete que lanzó el Sputnik, el R-7 Semiorka, era eso. El primer ICBM del mundo, diseñado para llevar una ojiva termonuclear de 5,5 toneladas. Para ellos el espacio era propaganda, algo secundario. Pero no para Korolev. Para Korolev era su sueño. Él vio el R-7 y pensó: esto puede llevarme a las estrellas. O sea que en el fondo la carrera espacial nació como el proyecto personal de un hombre que convenció a los militares de que le dejaran usar su arma más poderosa para algo que a ellos no les importaba tanto. Exactamente. Y aquí la historia se pone todavía mejor, porque el Sputnik que todos conocemos, esa pequeña esfera, en realidad fue el plan B. ¿Cómo que el plan B? ¿Cuál era el plan A? El plan A era mucho más ambicioso. Se llamaba Objeto D. Iba a ser un laboratorio científico de casi 1.400 kilos. ¿1.400 kilos? Sí, lleno de instrumentos para estudiar rayos cósmicos, el campo magnético. Pero el proyecto se empezó a complicar. Los instrumentos se retrasaban, los motores del cohete no daban el empuje que habían calculado, no podían levantar tanto peso. Y mientras tanto, los estadounidenses avanzaban con su propio proyecto, Vanguard. Correcto. Korolev entró en pánico. Tenía informes de que Estados Unidos estaba a punto de lanzar su satélite. Perder la primacía era impensable para él. Claro. Así que a finales de 1956 fue al Kremlin con una propuesta radical. Olvidemos el objeto D. Denme permiso para construir el satélite más simple. Prosteshi Sputnik, PS-1. El mismo. El satélite más simple. Básicamente una solución de emergencia para ganar la carrera. Y por su diseño parece que se lo tomaron muy en serio. Totalmente. Una esfera de aluminio pulido, 58 centímetros, solo 83,6 kilos. Korolev insistió en que fuera una esfera brillante, porque quería que el primer objeto artificial de la humanidad en el espacio debía tener una forma planetaria, elegante. Quería que se viera. Quería que fuera un símbolo, pero su genialidad estaba en la simplicidad. ¿Qué llevaba dentro? Aparte de la radio que emitía los bips, claro. Muy poco, la verdad. 2 transmisores de radio en frecuencias distintas, que fue un golpe maestro de propaganda, porque así radioaficionados de todo el mundo podían captar la señal. Cierto. 3 baterías de plata zinc que duraron 21 días y un pequeño ventilador. Pero hasta en esa simpleza había ingenio.
La esfera estaba presurizada con nitrógeno. Y eso no era solo por la temperatura, ¿verdad? No, esa es la parte brillante. Si un micrometeorito perforaba la carcasa, la presión interna cambiaría, y ese cambio alteraría la duración de los pulsos de radio, O sea que era también un detector. sin necesidad de un detector complejo. Era en esencia el primer detector de micrometeoritos del mundo. Me sorprende que algo tan simple, una radio en una lata, pudiera hacer ciencia de verdad. ¿Fueron descubrimientos planeados o una especie de accidente afortunado? Es una gran pregunta. Fue un poco de ambos. Lo de las dos frecuencias era planeado, sí. Sabían que así podrían estudiar cómo la ionosfera afectaba a las ondas y calcular la densidad de electrones por primera vez. Ajá. Pero el mayor descubrimiento fue una sorpresa. ¿Cuál? Al rastrear con precisión la órbita del Sputnik y ver cómo iba decayendo, se dieron cuenta de algo fundamental. ¿Y qué era? Que la atmósfera superior era mucho, pero mucho más densa de lo que todos los modelos predecían. Nadie se esperaba eso. ¡Guau! Y ese único dato obligó a todos, soviéticos y estadounidenses, a rediseñar todas las futuras naves espaciales. De repente el rozamiento atmosférico era un factor mucho más grande de lo que se creía. ¡Increíble! Un satélite de emergencia construido a las apuradas no solo gana la carrera, sino que reescribe las reglas del juego. Ok, entonces, mientras Korolev celebraba este triunfo, ¿qué pasaba del otro lado del mundo? Porque esos bips no sonaron muy bien en Estados Unidos. Para nada, fue una conmoción nacional. Se conoce como la crisis del Sputnik, y no es ninguna exageración. Rompió por completo esa narrativa de que Estados Unidos era tecnológicamente invencible. Claro, la gente salía a su patio, miraba al cielo y sabía que un objeto soviético estaba pasando sobre sus cabezas. Y los radioaficionados sintonizaban y escuchaban ese bip, bip, casi burlón. Y la conexión era inmediata y sobre todo aterradora. Si podían poner eso ahí arriba, Podían poner una bomba nuclear donde quisieran. con una precisión aterradora y usando exactamente el mismo cohete. El pánico era real. La respuesta del gobierno fue rapidísima, ¿no? La creación de la NASA es lo más conocido. Sí, la NASA se fundó en menos de un año, en 1958. Pero las fuentes que revisamos señalan que el cambio más profundo y duradero no fue en los laboratorios de cohetes, sino en las escuelas. En las aulas, ¿cómo un satélite cambia el sistema educativo? Con dinero. Y con miedo. El Congreso aprobó la Ley de Educación para la Defensa Nacional, la NDA, en 1958. ¿La NDE? Exacto. Inyectó miles de millones de dólares en la educación, pero muy específicamente en ciencias, matemáticas, ingeniería y lenguas extranjeras. Por primera vez, la educación de un niño en, no sé, Ohio, estaba directamente vinculada a la seguridad nacional. Recuerdo esas portadas de revistas de la época, como Life, con títulos como Crisis en la educación. Comparaban al estudiante estadounidense supuestamente relajado con el joven soviético, súper serio y estudioso. Exacto, se creó esa narrativa de que Estados Unidos se había vuelto blando. Y la NAGDA buscaba corregir eso, crear una nueva generación de científicos para vencer a los soviéticos. Y funcionó, en parte. Financió laboratorios, formó a miles de profesores. Pero, Pero los documentos revelan también lo que la NAGDA no hizo. ¿a qué te refieres? Pues hay un informe de 1959 del Comité Científico del presidente Eisenhower. Es muy revelador. Hablaba de la necesidad de aprovechar el potencial sin explotar de las mujeres en la ciencia. Bueno, eso era un paso adelante para la época. Sin duda, pero el mismo informe ignoraba por completo las barreras raciales. No había ni una mención al potencial de los afroamericanos y otras minorías, que en ese momento estudiaban en escuelas segregadas con muchísimos menos recursos. O sea que la revolución educativa del Sputnik fue en realidad una revolución para unos pocos. En gran medida sí. Y la influencia de la Guerra Fría no se quedó solo en las ciencias. Las escuelas se convirtieron en un frente ideológico. Se impulsaron currículos sobre los peligros del comunismo. La democracia y el capitalismo se presentaban como sistemas moralmente superiores. La guerra no era solo con cohetes, también era con libros de texto. Es increíble cómo todo se conecta. Pero si damos un salto a hoy, a 2026, ¿qué queda de todo eso? Porque el legado es complicado, ¿no? Muy complicado.
La primera cara de ese legado está, literalmente, flotando sobre nuestras cabezas ahora mismo. La basura espacial. El Sputnik 1 y la etapa superior de su cohete R-7 fueron los dos primeros objetos de lo que hoy llamamos desechos orbitales. Y de esos dos objetos hemos pasado a, bueno, las cifras que manejamos para enero de 2026 son de locos. Son alarmantes. Más de 14.300 satélites activos. Pero si contamos todo, satélites muertos, fragmentos, son más de 32.000 objetos catalogados. Y la masa total en órbita es de casi 16.200 toneladas. Y eso es solo lo que podemos rastrear. Se estima que hay más de 1.200.000 fragmentos de entre 1 y 10 centímetros. A velocidad orbital, un trozo de pintura de 1 centímetro tiene la energía de una bola de bolos a 100 kilómetros por hora. Una amenaza catastrófica. Esto es lo que se conoce como el síndrome de Kessler, ¿cierto? La idea de que las colisiones generen tantos escombros que se produzca una reacción en cadena. Exacto. Y ya no es una teoría. Las fuentes citan el incidente de noviembre de 2025 con la nave china Shenzhou 20. Un fragmento de un viejo satélite impactó en un panel solar y obligó una misión de rescate de emergencia. Fue una llamada de atención global. Demostró que la órbita baja ya es un campo de minas. Y todo empezó con 2 objetos. Es increíble. Pero mencionaste un segundo legado, uno más conceptual. Sí, la idea misma del momento Sputnik. Claro. Esa frase se ha convertido en la forma de describir un shock tecnológico que revela que tu adversario te ha superado y que provoca una reacción nacional urgente. Y le estamos escuchando mucho últimamente. Sobre todo en el campo de la inteligencia artificial. El paralelismo es casi perfecto. En 2025, cuando la compañía china presentó su modelo de IA DeepSeek R1, se habló de inmediato de un nuevo momento Sputnik. Y no porque fuera el modelo más potente. No necesariamente, sino porque demostró que se podía alcanzar un rendimiento de vanguardia con un costo de entrenamiento muchísimo más bajo de lo que se creía. Rompió la idea de que solo las grandes corporaciones de Occidente, con sus presupuestos de miles de millones, podían liderar la carrera. Y la reacción en Washington fue calcada a la de 1957. Pánico, audiencias en el Congreso, llamados a aumentar la inversión. Es el mismo guión, y se aplica a otros campos. El miedo a que un adversario logre una ventaja cuántica, o sea, una computadora capaz de romper todo nuestro cifrado, es el equivalente moderno al miedo al cohete del Sputnik. Es la misma mezcla de asombro tecnológico y ansiedad geopolítica. Estamos viviendo una serie de nuevos momentos Sputnik. Así que el viaje desde esa simple esfera con sus bips hasta un cielo lleno de chatarra y una nueva carrera por la supremacía digital ha sido largo y lleno de ironías. El legado de 1957 es mucho más que la historia de quién ganó la carrera espacial. Definitivamente. Creo que la lección perdurable es cómo un único avance tecnológico puede actuar como un catalizador global. Fuerza a otros a innovar, a invertir, a cambiar. Pero también nos obliga a gestionar las consecuencias. Exacto. Y lo más increíble es que la arquitectura básica de ese cohete R-7 de Korolev, su descendiente directo, la familia de cohetes Soyuz, sigue volando hoy, y es el vehículo de lanzamiento más fiable de la historia. Es alucinante. Entonces, para cerrar lo que estas fuentes nos dejan, es una reflexión potente. El Sputnik nació de un programa militar, lo impulsó un exprisionero, provocó una revolución educativa con sus puntos ciegos, creó una crisis medioambiental en órbita y nos dio la metáfora perfecta para las batallas de hoy. Y eso nos lleva a la pregunta final, la que queda flotando, ¿no? Mientras enfrentamos nuestros propios momentos Sputnik en IA, en computación cuántica, en lo que sea, ¿qué legados no deseados estamos creando ahora mismo? ¿Qué desechos orbitales, literales o metafóricos tendrán que limpiar las generaciones futuras? Si quieren seguir aprendiendo sobre estos temas, les recomiendo suscribirse a nuestro canal de YouTube. Encontrarán más videos sobre historia, cultura general y geografía. Hasta la próxima.